te damos gracias. Tú estás caminando en medio de tu pueblo, Señor. Tú estás tocando al necesitado. Tú estás vendando al herido, Señor. Tú estás levantando al enfermo, al cojo. Tú viniste, Señor, para atender a tu pueblo esta mañana, Señor. Sigue ministrándonos, Señor. Sigue mostrándonos tu compasión, Señor, tu paciencia y tu benignidad, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu venida esta mañana, Señor. Quédate con nosotros y enséñanos tus caminos para que podamos seguir en tu presencia. Gracias, Señor. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hemos estado hablándoles, hermanos, de lo que siento en mi corazón, que el Espíritu Santo está hablando por todos lados, y es acerca de la venida del Señor. Pero si creemos que el Señor está a las puertas, necesitamos una de las cosas más importantes para poder estar preparados para su venida. Muchos no entienden, hermanos, que muy pronto estarán delante de Dios y le daremos cuentas de todo lo que hemos hecho. Por eso, en mi corazón, yo estaba preguntándole al Señor: Señor, hemos estado hablando de tu venida, hemos estado hablando de que necesitamos prepararnos para tu venida, pero siento que hay algo más que necesitamos. Y fíjense, hermanos, fue una voz pero muy suave y muy convincente. ¿Saben qué necesitamos para la venida del Señor? Conocer su voluntad. Para que podamos recibir al Señor con mucho gozo y no con temor y temblor, como muchas vidas estarán temblando en el día de la venida del Señor. ¿Por qué? Por una sola razón: porque no caminaron
en la voluntad de Dios. No hicieron su voluntad. Y por eso el Señor dice: muchos me llamarán Señor, Señor, pero no entrarán. ¿Y por qué no entrarán? Porque no hicieron la voluntad de Dios. Y yo quiero mostrarles, hermanos, que como estemos en este momento, hay una voluntad en el Señor que tú necesitas tener y caminar en ella. Hoy hay esposos que no conocen la voluntad de Dios como esposos. Hoy hay esposas que no conocen la voluntad de Dios. Hoy hay hijos que no conocen la voluntad de Dios. Pero hay trabajadores y siervos que no conocen la voluntad de Dios. Pero hay amos y patrones que no conocen la voluntad de Dios. Hay jóvenes. Como Dios nos tenga en este momento, necesitamos conocer su voluntad, para que cuando Cristo venga, si yo soy un esposo, yo necesito conocer la voluntad de Dios para mí como esposo y ser hallado caminando en esa voluntad. Si soy esposa, igual, hijo, joven. Y yo quiero que empecemos a ver, hermanos, todas estas cosas, porque el Señor me ha dado luz en cuanto a ellas. Y solo voy a agarrar partes para cada uno de nosotros. Pero yo quiero que leamos en segunda de Pedro, capítulo 3. Este es un estudio que no lo vamos a dar solo hoy, sino que vamos a ir desarrollándolos estos domingos. Porque con urgencia, hermanos, necesitamos conocer su voluntad. El pueblo, dice, pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Tú, en la condición que Dios te tenga como hijo, necesitas conocer su voluntad y Dios te pedirá cuenta como hijo. Tú como joven necesitas, en las características de un joven piadoso, necesitas conocer su voluntad para ser encontrada o encontrado haciendo lo que Dios quiere. Tú como patrón necesitas saber que hay cosas que al Señor le agrada y quiere que tú las estés haciendo. Y tú como siervo o trabajador necesitas conocer su voluntad. Así que no sé hasta dónde llegue hoy, pero solo se los estoy mencionando para que no se pierdan, hermanos, estos días, estos mensajes que son vitales. Ustedes se darán cuenta, vitales, para que tú puedas ser encontrado haciendo lo correcto y la voluntad de Dios. Amén. Leamos segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos por favor allá. Escuchen esto, hermanos. Dice: el Señor no retarda su ¿qué? Su promesa. Aunque tú pienses que el Señor no viene, no importa lo que pienses, el Señor viene. Y es lo que necesitas saber. Muchos hacen más fuerza a su pensamiento que a la realidad de lo que vendrá. No, hermanos, el Señor no va a retardar su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que la demora de por qué Cristo no ha venido es porque Él tiene una característica, y gracias a Dios por ella, sino que es como paciente, hermanos. Él es paciente para con tu vida, para con tu casa. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Hermanos, la demora de Cristo no es que Él, ay, Señor, no vas a venir. No, hermanos,
Lo que pasa es que en el Señor hay un deseo de encontrarte a ti, pero haciendo la cosa correcta y caminando haciendo su voluntad. Porque si tú eres hallado fuera de lo que Dios ha dictaminado, mi voluntad para ti era esto, que caminaras de esta forma, que vivieras de esta forma, y no quisiste, entonces el Señor dice aquí: terminarás pereciendo en ese día. Por eso Él tiene paciencia y una urgencia de que tú conozcas su voluntad. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, hermanos, se lo repito, Él no quiere que ninguno que perezca. Él no quiere que tú perezcas. Tú debes de escucharlo esta mañana. Es el corazón de Él. No quiero que perezcas, pero sí quiero algo. Sí estoy deseando algo para tu vida, sino que todos, ¿qué dicen? Procedamos al arrepentimiento, hermanos. ¿Cuántos saben qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es simplemente llorar, porque Judas lloró. Él lloró: ay, entregué al maestro. Él lloró, tuvo lástima. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es esto, hermanos: yo voy caminando hacia esta dirección y el Señor dice: yo lo que deseo es que tú procedas al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Voltear y empezar a caminar ¿hacia dónde? Hacia su voluntad. Eso es arrepentimiento. Y por eso es que el Señor está teniendo paciencia, porque Él ve que muchos siguen empedernidos en caminar en sus caminos y seguir en su propia voluntad. Pero el clamor del Señor es: hijo, yo no quiero que tú perezcas. Yo quiero que tú des la vuelta y abandones tus caminos y comiences a caminar ¿hacia dónde? Hacia Él, hermanos, hacia la vida eterna. Dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Cuánto les gustaría esa visita? ¿Ah? A mí no me gustan los ladrones. Dice: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora leamos el versículo 11, hermanos, que ustedes necesitan subrayar en sus Biblias. Escuchen esto: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Ahora escuchen esto: ¿cómo no debéis vosotros, que dice, andar? Escuchen, esa es la palabra que vamos a estudiar esta mañana. ¿Cómo no debéis vosotros andar? ¿Qué está esperando el Señor de tu andar, de tu caminata? Porque el Señor, como yo les digo, no le gusta los que hablan mucho. Él no le gusta que hablemos, que tengamos un lenguaje muy bonito. Los cristianos nos hemos acostumbrado a hablar bonito. No, al Señor le gusta es que tú hables, pero con tus pies. Eso sí es una voz para este mundo. Lo veremos. Tu caminata, tu andar, tu forma, cómo haces, cómo vives, cómo procedes en esta tierra. Y Él dice: si ustedes se dan cuenta que la venida está cerca, si ustedes ven que cosas van a estar sucediendo en su venida, pongan mucho cuidado a esto. Y es en andar en una santa y piadosa manera de ¿qué? De vivir, hermanos. Tú necesitas aprender a tener una forma de vida que Dios puede decir: esa forma de vida para mí es santa y piadosa.
Es lo que necesitamos, hermanos. Así Dios quiere encontrarnos viviendo, hermanos, conforme a la voluntad del Señor y no conforme a nuestros conceptos. Sigamos andando. Versículo 12. Esperando y apresurándoos, ¿para qué? Para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas que cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Ahora subrayen otro versículo, el versículo 14. Es la otra expresión que el Señor nos da aquí para que lo juntemos con la venida del Señor. Dice en el versículo 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es procurar? ¿Qué es procurar? Voy a procurar poder estar ahí. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hacer todo lo posible por no faltar a esa reunión. Voy a procurar, voy a esforzarme. Ahora miren, esto es lo que el Señor quiere que tú hagas. Procura con diligencia ser hallado por Él. ¿Cómo? Sin mancha e irreprensibles. ¿Y qué más? Y en paz. Lo único que te dará paz en tu vida es conocer la voluntad de Dios. Si tú no caminas en la voluntad de Dios, solo alrededor de tu vida tendrás guerra, pleitos y discordias. Quiero que lo escuchen. Lo único que trae la paz del Señor a nuestras vidas es conocer la voluntad de Dios y caminar en su voluntad. Si nosotros no caminamos en la voluntad de Dios, hermanos, no habrá paz a nuestra alrededor, sino guerra y disensiones y pleitos y toda clase de cosas. Por eso muchos matrimonios están siendo destruidos, por una sola razón: porque no están cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso no hay paz. Pero Dios quiere, hermanos, que tengamos paz, y por eso Él quiere darnos a conocer su voluntad. Quiero que vayamos a Primera de Pedro. Otra expresión importante, hermanos, que necesitamos tener y poner delante de nosotros si creemos que su venida está cerca. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2. ¿Estamos ahí? Escuchen esto, hermanos. Para no vivir, escuchen esto, el tiempo que resta. ¿En qué? Hermanos, resta un poco de tiempo. Ya no es tanto como tú pensabas. Ya el tiempo que falta es muy poco, y lo que el Señor nos está enviando a decir es que ya no debes de seguir viviendo conforme vivías, conforme a las cosas terrenales. Dice, conforme a las concupiscencias de los hombres. Ya no sigas viviendo, hermanos, conforme a tu mentalidad terrenal y carnal, que solo quiere las cosas terrenales. El Señor quiere que aprendas en este corto lapso de tiempo, que tú aprendas a vivir conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Él quiere que el poco tiempo que te resta, tú puedas decir: lo voy a aprovechar, Señor, y viviré conforme a tu voluntad.
Eso es esperanzador. Pero ahora escuchen esto. Esto es lo que ustedes necesitan saber. ¿Por qué la voluntad de Dios no es tan fácil para muchos? Por esta razón. Versículo 3. Léanlo conmigo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que ¿qué? Lo que agrada a los amigos, a los gentiles. Un gentil en la Biblia es un nombre que no es parte del pueblo de Dios. Un gentil en la Biblia es una persona que no conoce los atributos de Dios, que no conoce los gustos de Dios, que no conoce lo que a Él le place, hermanos. Un gentil es alguien que camina contrario a la voluntad de Dios. Entonces el mensaje es obvio. ¿Quieres hacer mi voluntad? Sí, Señor, quiero hacerla. Entonces baste ya de hacer lo que le agrada a los gentiles. Tú no puedes seguir viviendo solo para agradar a los gentiles. Tú tienes que andar. Miren cómo andan los gentiles. Los gentiles les gusta andar en lascivias, o sea, inmoralidad, en concupiscencias. Los gentiles les gusta embriagarse en orgías, en disipaciones y en abominables idolatrías. Por eso el gentil no tiene esperanza. El gentil tiene un final triste, hermanos. El gentil se irá al infierno, a menos que conozca a Cristo. Es su única esperanza, no tiene otra esperanza. Pero el Señor dice a ti: ya no puedes seguir agradando y hacer lo que le agrada a ellos, porque es imposible agradar a los gentiles y agradar a Dios, hermanos. Es imposible. Muchos piensan que pueden vivir agradando a los gentiles, o sea, gente que no conoce a Dios, y agradando a Dios. Es imposible. Tú tienes que definir a quién quieres agradar y qué voluntad quieres seguir. Si tú quieres seguir la voluntad de los gentiles, entonces tendrás el mismo final que tendrá un gentil. Pero si tú quieres agradar a Dios, definitivamente te verás en una batalla donde tendrás que decirle al gentil: discúlpame, pero no estoy de acuerdo con tu conducta. Fíjense lo que dice en el versículo 4 para que ustedes vean la batalla que tendrán si quieren seguir a Dios. A estos, hablando de los gentiles, les parece cosa como extraña. ¿Cómo que ya tú no vas a tomar? ¿Cómo que ya tú no fumas? ¿Cómo que tú no puedes ver estas cosas? ¿Les parece como extraño? ¿Cómo que tú tienes que ser fiel? Fíjense, a ellos les parece extraño. ¿Qué forma de vivir? Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Es lo que Dios está esperando. Si tú crees que Cristo está a las puertas, no puedes seguir corriendo con ellos. Tienes que decirle: abandono esta carrera, voy a caminar, voy a hacer otra carrera con un final más precioso. Pero no puedes seguir corriendo con ellos. A ellos les parece extraño, pero que esos cristianos son legalistas. Escuchen esto, hermanos. A ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? ¿Qué harán? Os ultrajarán, hermanos. Les van a decir: hombre, te volviste cristiano, te volviste un aleluya, dicen por ahí. Aquí no dicen así. Ahí vienen los aleluyas, nos decían a nosotros allá en Medellín. Nos ultrajan. Y muchos les parece más temible un ultraje de un gentil que el temor de Dios.
Muchos les parece más terrible. Uy, sí, no. Uy, que no sepan que soy cristiano, que no se dé cuenta nadie. Les parece más espantoso que un gentil los ultraje que Dios mismo. Ay, no, tengo que agradar a este gentil porque, uy, no puedo soportar esta vergüenza. Escuchen esto, hermanos. Pero ellos, lean el versículo 5, hermanos, léanlo por favor. Pero ellos, los gentiles, que les parece extraño, que dicen, ¿cómo que tú ya vas a vivir piadosa y santamente? A ellos dice, pero ellos, versículo 5, escúchenlo, léanlo, hermanos, créanlo. Las escrituras fueron inspiradas por Dios, hermanos. Quiere decir que cada palabra, jota, tilde, todo lo que esté aquí se cumplirá, hermanos, aunque tú no lo creas. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también han sido, es porque dice, por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Ahora el versículo 7, otra frase que debemos subrayar. Escuchen esta otra frase. Mas el fin de todas las cosas, ¿qué pasa? Se acercan, amados. Amados, yo sé que esta es la voz del Señor. El fin está a la puerta. Con urgencia debemos de decirle al Señor, dame tu gracia, tu ayuda, para yo ser encontrado caminando en el temor de Dios. Miren lo que él dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá ¿qué? Mire, una cosa sabia que deberíamos de estar haciendo es amar. Ay, pero ¿cómo voy a amar a este si solo males me hace? A ver, ¿cuántos de ustedes le han hecho males al Señor? Levanten la mano. ¿Le han hecho males al Señor? ¿Y qué hizo Él? Nos amó. ¿Qué debemos de hacer? ¿En qué debemos de abundar en estos días? En amar, hermanos, en ser misericordiosos, porque eso nos ayudará para que aún nuestras propias necesidades, dice el Señor, sean cubiertas. Quiero leerles dos pasajes más antes de empezar este tema, hermanos, y es en Primera de Pedro capítulo 2. El Señor me insistió mucho, hermanos, en estos pasajes, y yo se los debo de dar. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. ¿Están ahí? Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Fíjense lo que debemos de estar haciendo en estos días. Estas son palabras claras y contundentes y pasos que nos llevarán a conocer su voluntad, hermanos. Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuántos saben qué es abstenerse? ¿Saben una de las palabras que significa esto en el griego? Mantenerse lejos. Si hay algo que tú necesitas ahorita, es coger tu cinturón y abrocharlo como nunca antes, y abstenerte de los deseos carnales que batallan en tu alma. Y lo que dice esta palabra es mantenerse
alejado, restringirse uno mismo. O sea, no te des placer. Es lo que el Señor quiere. Abandona tus placeres y Dios te dará sus placeres. Sus placeres. Este mundo, Satanás está dando tentaciones a los hombres por todos lados. Por todos lados. Mira esta chocolatina. Mira este dulcecito. Mira esto. Mira. ¿Y qué están haciendo los hombres? Como no tienen control de sus apetitos, no les enseñaron nunca como hijos a que tenían que retener, tenían que abstenerse. Y nuevamente yo les digo a los padres, no le estén dando todo lo que los hijos quieran, hermanos. No los conviertan en hombres y mujeres desenfrenados. Hermanos, entrenemos a nuestros hijos. Tengo hambre, mamá, tengo hambre. Aguántese, no se va a morir. Aguántese. En 1 hora come. O 2. Ay, qué tan duro eres. No, hermanos, lo único que estamos haciendo con nuestros hijos es que cuando Satanás venga y le diga, mira esta tentación, ¿qué van a decir ellos? No me la como. El padre y la madre que le dan todo, el niño, ¡ah! Y ahí mismo, tenga, ¡ah! Mira, ahí está, ahí. Y estamos detrás del hijo. Pobrecito, se le van a ver los huesos. No, hermanos, hoy vemos una generación desenfrenada, donde lo que el ojo quiere, ¿qué hace? Lo toma. Lo que el ojo percibe, se va tras de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque tus padres nunca te enseñaron a tener control. No es todo lo que yo quiera. No, hermanos, hagámoslo, porque hoy es la lucha que tienen. Esta generación tiene una lucha en su alma porque no aprendió a abstenerse. Pero Dios quiere entrenarnos. Dios quiere entrenarnos. Y por eso en estos días vamos a comenzar a ayunar, hermanos. A mí no se me olvidó. Algunos creen que se me olvidó. Sí. Ay, al pastor se le olvidó el ayuno que dijo la otra vez. No. A mí no se me ha olvidado. Ya los veo más gorditos. Pero vamos a empezar a ayunar, hermanos. Vamos a empezar a decirle a este vientre: no vas a gobernar mi vida. No la vas a gobernar. El que yo quiero que gobierne mi vida es ¿quién? Es el Señor. Y por eso es que vamos a comenzar a hacer ayunos pequeños. Ya ustedes van a ver los gritos desesperados. ¡Ay, la nevera! No, hermanos, controlémonos, porque hoy hay una batalla por abstenerse. Y sigamos leyendo. Manteniendo buena, escuchen esto, debemos de abstenernos de los deseos carnales, porque hay algo que está delante de nosotros. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles, para que los que hoy están murmurando de ustedes, hermanos, viene el día de su visitación, donde ellos van a terminar glorificando a Dios en el día de la visitación, al considerar que vuestras buenas que obras. Ahora, hermanos, quiero que algo consuma sus vidas de por qué con urgencia yo debo de hacer su voluntad. Vamos a ver en Juan capítulo 9, versículo 31. Juan 9, 31. Leamos este pasaje, hermanos. Fíjense en este pasaje. ¿Están ahí? Juan 9, 31.
¿Por qué es que tú debes de tener un deseo de conocer la voluntad de Dios? Dice aquí, y sabemos, es una certeza, que Dios no oye a quienes, a los pecadores. Hermanos, las personas dicen Dios escucha a todo el mundo. Eso es como si a mí me dijeran, pastor, usted escucha toda clase de música. O pastor, usted tiene un oído para escuchar cualquier clase de basura. No, Dios dice en su palabra, yo no escucho a los pecadores, pero a alguien sí escucha a él. Escuchen esto. Pero si alguno, escuchen esto, es temeroso ¿de quién? De Dios. Por eso es que tú necesitas las instrucciones que te convertirán en un hombre temeroso de Dios. Porque Él dice, pero si alguno es temeroso de Dios, ¿y qué más? Y hace su voluntad, ¿qué le sucederá? ¿Cuántos quieren que Dios les escuche? ¿No anhelan ustedes que Dios, Señor, escúchame? Miren, el momento que Dios oye una plegaria, ¿qué hace Él? La responde. Él suplirá nuestras necesidades si nuestras vidas entran en un camino donde yo aprenda a temer a Dios y yo aprenda a ¿qué? A hacer su voluntad. Ahora yo quiero tener el orden que Dios tiene, y yo quiero que empecemos a conocer la voluntad del Señor. Y en las Escrituras vamos a estar leyendo en 1 de Pedro capítulo 2. Ahí hay un orden que el Espíritu Santo dio. No lo puse yo, lo puso fue el Señor. Y lo primero que yo quiero que empecemos a aprender es cuál es la voluntad de Dios para mí como trabajador. ¿Cuántas horas pasamos trabajando? Demasiadas. Algunos hasta han llegado aquí trasnochados. Pero como es un campo en el que más pasamos tiempo, ahí el Señor quiere enseñarnos a hacer su voluntad. Muchos no conocen la voluntad de Dios como trabajadores. Muchos piensan que ay, pastores, que yo quisiera es poder estar en la iglesia y tengo que trabajar tanto, y yo pienso que aquí es tan carnal, pero allá es tan espiritual. Saben que están errados en eso, hermanos. Están muy errados. Porque ¿quién te dio a ti el trabajo? ¿Quién nos lo dio? ¿Qué quiere decir eso? Que ahí donde estamos, en el trabajo o en la iglesia, ahí es que su voluntad, y ahí Él nos bendecirá, hermanos. Ahí nos bendecirá. Entonces yo quiero que conozcamos como siervos, como trabajadores, qué es lo que el Señor ha puesto como cosas que a Él le agrada de un trabajador. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo conducirnos, hermanos? Miren lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 18. Están ahí. Criados o siervos o trabajadores, estad como sujetos. Escuchen esto, hermanos. Estad sujetos con todo respeto. ¿A quién? A vuestros patrones. Hermanos, el ojo del Señor está en todos los lugares, y Él quiere que aprendamos a caminar conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios para un trabajador es que en Él sean encontradas estas características. Tú necesitas añadir a tu vida estas dos cosas como trabajador, y estarás cumpliendo su voluntad. Dice, estad sujeto. No seas un trabajador rebelde.
No seas uno que hace, como dicen ahí, que ponen antavallas, rebeldes a los patrones. Dice: estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Ay, pero es que tú no conoces el patroncito que me tocó a mí. ¿Cuántos saben eso? El patrón mío no lo conoces. Miren lo que el Señor dice. Gracias a Dios, Él sabía que tú te ibas a reír hoy de eso. Entonces Él fue fiel para poner estas palabras: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a quienes, a los buenos y afables. Ay, es que este patrón es tan lindo, yo por eso lo respeto tanto. No, dice: no solamente a los buenos, afables, sino también a quienes, a los difíciles de soportar. No hay excusas, hermanos. El Señor sabía que tú ibas a tener un patroncito de esos que llega de una vez con la mecha corta. ¿Sí o no? Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Su voluntad. Debemos de aprender a respetarlo. Debemos de aprender a someternos. A someternos, porque eso afecta nuestro carácter, hermanos. Miren, hay hombres que necesitan patrones así, difíciles, para que aprendan lo que hacen cuando están delante de sus esposas. Hay esposos que les hablan mal a las esposas, y por eso es que el Señor es fiel y le dice: tú has visto lo que se siente cuando estás ahí con ese patroncito. Así siente tu esposa. Por eso Él quiere corregirte. Él quiere cambiarnos, hermanos. Y el trabajo es uno de los lugares más preciosos para que nuestro carácter sea como moldeable, hermanos. Moldeable. Y Él dice: no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece una aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, esto, hermanos, tiene aprobación de Dios. Dios es el que permite que en nuestros trabajos suframos padecimientos, tengamos aflicciones. Ay, es que esto es injusto. Tú lo necesitas. Lo que pasa es que, mira, el único problema es que no podemos conocernos a nosotros mismos. Pero Dios, que nos conoce y sabe la maravilla que somos. ¿Cuántos saben que somos una maravilla? Todos dicen amén, ¿ah? Sí, amén, soy una maravilla. Por eso es que el Señor te dio un patroncito, una maravilla, para que cambie nuestro carácter, cambie nuestra vida. Él está ahí, hermano. Apruebo esta situación. Sí, sé que es difícil para ti, pero está bien. Lo necesitas, tu alma lo necesita, tu corazón, tu carácter, tu boca. Pero hay algo que sí no es aprobado. Versículo 20: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. Por eso un trabajador, hermano, necesita ser diligente, ser sumiso, ser respetuoso, cumplir con lo que se nos manda, hermanos. Pero no, dice el Señor, no creas que ay, sí, aquí estoy padeciendo como cristiano, y mentiras que tú estás padeciendo por ser un irresponsable. Dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Eso no da gloria, hermanos. Un trabajador que no es diligente no le da gloria al Señor. Hermanos, debemos de ser muy diligentes en nuestros trabajos. Ahora escuchen lo que Él dice:
Mas si haciendo ¿qué? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuimos llamados, hermanos. No es que el Señor nos quiera hacer la vida difícil, pero hermanos, muchos andan buscando trabajos. A ver, duro aquí un mesecito y me voy para otro porque no soporto al patrón. Estoy en este trabajo, no soporto a mis compañeros. Estoy en este otro trabajo y no me gusta la loción del vecino. ¿Cuál es el problema? El problema es el patrón, los que están alrededor, la loción. No, ¿cuál es el problema? Yo soy el problema. Yo no me soporto. Por eso es que yo como siervo necesito aprender a ser humilde, hermanos. Humildes y trabajar con sencillez y con todo nuestro corazón. Dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Ahora vamos a Efesios capítulo 6, versículo 5. Leamos otras cositas que necesitamos aprender, que es la voluntad del Señor. La primera es estar sujetos y respetar. La segunda, escuchen lo que dice aquí en Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, ¿qué debemos de ser, hermanos? ¿Saben cómo se llamó Cristo? El siervo de los siervos. No, a mí que no me llamen siervo, yo soy fulano de tal. Hermanos, el creador del universo fue llamado el siervo de los siervos. No te ofendas porque te digan siervo. Yo no soy siervo de nadie. Qué mala crianza tuviste. Pero él dice aquí en Efesios 6:5, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Cómo? Con temor y temblor y con sencillez de vuestro corazón. Ahora él dice: ¿como a quién? Como a Cristo. ¿Saben qué debemos de aprender en nuestros trabajos, hermanos? Que debemos de hacer las cosas como para el Señor. Aquí tenemos un hermano que Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado, y él me dice: en mi corazón Dios plantó eso. Yo debo hacer las cosas aquí como para el Señor. Y el Señor lo ha bendecido. Hermanos, dice: tengan sencillez en sus corazones y sirvan a sus amos como a Cristo. Ahora escuchen esto, versículo 6. Leamos esto, hermano. Esta es la voluntad de Dios para ti como siervo. Dice: no sirviendo como al ojo. Cuando me veo muy diligente y muy tremendo y estoy aquí corriendo y de una cosa para la otra moviendo los papeles. Cuando el patrón llegó, ¿sí o no? Ay, sí, ahí llegó y entonces aquí estoy. Sí, todo en orden. Miren, yo sé que causa risa, hermanos, pero la realidad es que no estamos haciendo su voluntad. Él dice aquí: no sirvamos al ojo como los que quieren agradar a quienes, a los hombres. No vivamos así, hermanos. Cambiemos esa conducta. Si no, vivamos como siervos de quién, de Cristo, de corazón. Y dice: haciendo ¿qué? Haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Hermanos, si a nosotros nos pagan 8 horas, seamos fieles esas 8 horas. Seamos fieles, con diligencia, trabajemos, hermanos, porque hay un patrón en los cielos. Ya lo veremos, que está observando como los patrones en la tierra observan.
este es buen trabajador, este es un hombre diligente, este es un hombre que puedo depositar en él mi confianza. Eso es lo que un siervo no sabe. Un siervo no sabe que cuando es diligente, cuando es trabajador, cuando hace más de lo que se le pide, lo único que ganará es ¿qué? Confianza. Confianza. Dice, no vivamos como para agradar a los hombres, vivamos como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Hermanos, miren, esto es maravilloso. Sirviendo como de buena voluntad. ¿Cuántos tienen hijos? Yo tengo 4. Y yo veía cuando yo le decía a mi hijo, hijo, quiero que hagas esto. Hacer, pero ¿cómo lo hacía? De mala gana. En su rostro reflejaba, sí, voy a hacerlo, pero no es que me agrade mucho, mire mi rostro. Hay que disciplinar a los hijos. Hay que darles vara, hermanos. No solamente por lo que hagan, sino por sus rostros. Hijo, ¿puedes traerme un vasito con agua? Ya voy. Hermanos, esos van a ser malos trabajadores, se los aseguro. Un hijo que, hijo, por favor, puedes traerme las chanclitas. Aquí, ¿cómo le dicen? Las chanclas, sí. Las chanclas. Otra vez. Los jóvenes ahorita tienen un término: me cogió de parche este. Y yo lo que les digo cuando escucho eso: tienes un buen papá, tienes un buen administrador que te está enseñando para que un día cuando vayas a aquel trabajito, solo maravillas hablen de ese hombre, porque su buena voluntad se le ve ¿dónde? En su rostro. Amados, tenemos que criar a nuestros hijos con una buena voluntad. Escuchen esto, leámoslo en el versículo 7: sirviendo de buena voluntad como al Señor, ¿y qué? Y no a los hombres, sabiendo, escuchen el entendimiento de un siervo diligente, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese que recibirá del Señor, sea siervo o sea como libre. Como nosotros nos conduzcamos, hermanos, miren, yo lo he dicho muchas veces, la ley de la cosecha. Si nosotros cosechamos escasamente, hermanos, ¿cómo va a ser nuestra cosecha? Si sembramos escasamente, pobremente, ¿cómo va a ser nuestra cosecha? Escasamente, hermanos. Eso es lo que nosotros queremos que nos hagan, debemos nosotros hacer con otros. Hermanos, ahora escuchen, vamos por favor a Primera de Timoteo, capítulo 6. Quiero que leamos 2 pasajes más para la voluntad de Dios para los siervos. Yo creo que hoy solo vamos a tocar los siervos y los amos. Luego el otro domingo, con la ayuda del Señor, vamos a tocar las esposas y los esposos. Pero dice en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 1. Escuchen esto, hermanos. Esto a mí me encanta, este pasaje, hermanos. A mí no me gustan los super espirituales. Me gusta es esto. Miren, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos como por dignos de ¿qué? De todo honor. Escuchen esto. Esto es una persona verdaderamente espiritual. Una persona que puede ver a su patrón, a su amo, y lo puede tener por digno de todo honor. Lo respeta. Para que no sea ¿qué?
para que no sea blasfemado el nombre de Dios. ¿Y qué más? Y la doctrina, hermanos. Miren, cuando tú te conduces como siervo de esta manera, no solamente lo estás afectando todo, sino que los hombres pueden ver qué es lo que tú crees. Doctrina, doctrina, hermanos. Esta es la doctrina que yo creo y es la doctrina que le da gloria a mi Dios. Por eso es que yo me conduzco de esta forma. No es que sea un lambón, como dicen por ahí. Este solo le lambonea al patrón. No, son palabras necias. Este es sabio. Este es lo que es sabio. Es sabio porque se está conduciendo como debemos de conducirnos, y así el nombre del Señor no es blasfemado. Ustedes han escuchado esas palabras que hay a veces en los trabajos, y dice: y este es cristiano, este es cristiano, este va a una iglesia. ¡Qué horror! ¿Qué está pasando ahí con el nombre del Señor? Está siendo blasfemado. Por eso un hombre que teme a Dios y quiere hacer su voluntad sabe que el trabajo es un lugar indispensable para que el nombre del Señor sea exaltado. Amén, hermanos. Dicen, escuchen esto: para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ahora el versículo 2, ojo con esto, hermanos, ojo con esto, esto es más delicado todavía. Y los que tienen amos como creyentes, los que tienen patrones que son hermanos, son cristianos, cuidado, no los tengas como en menos por ser que, ay, ahí está el trabajadorcito y se encierra en el baño, y aquí estoy orando y clamando, y viene el patrón y ¿qué hubo? ¿Qué pasa con lo que te dije? Pero acordate que hay que orar. Acordate que es que me vino algo al corazón y no me aguanté y me tuve que ir y no podía. Y no, hermanos, eso es feo. Saben que yo he escuchado hermanos que me dicen: miren, yo prefiero contratar a personas que no sean de la iglesia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque se aprovechan. Es que somos hermanos. Se aprovechan. Eso no le agrada al Señor, hermanos. Por eso dice: si tú tienes un patrón que es creyente, cuidado, no lo tengas en menos por ser hermano, sino que dice: sírvele. ¿Cómo? Sírvele mucho mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto que debemos de hacerlo, enseñarlo y exhortarlo, como estamos haciendo hoy. Ahora, la última expresión para esto, hermanos, quiero que vayamos a Tito capítulo 2 versículo 9. Con este termino. La de los amos es más cortito porque tiene un fin más grave. Tito capítulo 2 versículo 9. ¿Estamos ahí? Tito capítulo 2 versículo 9 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Escuchen esta, hermanos: que no sean como respondones, hermanos. No le agrada al Señor un trabajador que es respondón, hermanos. No se le puede decir nada porque parece una víbora, hermano. Ahí mismo saca su veneno. No, un trabajador no debe de ser respondón. Dice: no defraudando, sino como mostrándose fieles en todo. Nuevamente, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es adornar la doctrina, hermanos? Hombre, que la gente quiera
tener lo que nosotros tenemos. Y tú puedes lograrlo si abandonas tu forma como has caminado en tu servicio a otros y comenzamos a caminar en estos pasos, siendo respetuosos, honrando, siendo fieles, no trabajando al ojo. Solo si me ven voy a ser fiel. No, hermanos, seamos fieles y adornemos la doctrina de Cristo. Ahora, para los patrones quiero darles solo 3 citas, hermanos, para que ustedes vean lo grave que es ser un amo de otros. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 9. Como hemos sido llamados, como estemos, hermanos, necesitamos hacer su voluntad. Un siervo necesita saber que como siervo Dios lo está mirando y tiene que hacer su voluntad. Ahora, un amo, que es un patrón, también debe saber que Dios de él requiere cosas. Dice en Efesios 6:9: y vosotros, amos o patrones, haced con ellos lo mismo. ¿Qué dice? Dejando que las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de qué. Hermanos, uno como patrón no debe estar amenazando a los siervos. Debe aprender a hablar algo y a cumplirlo. Solo quiero enseñarte, mira, aquí se trabaja de esta y esta y de esta forma, pero no estar amenazando a los hombres. Mire, si usted no me va a hacer esto, entonces yo lo he hecho. Pero mire, si esto, entonces, y a toda hora son amenazas y amenazas. Al Señor no le agrada la conducta de un patrón que solo está amenazando. Dice en Colosenses capítulo 4, versículo 1. Vamos allá, por favor, rápidamente. Fíjense lo que uno como patrón debe de hacer con sus siervos. Debe de hacer esto, hermanos. Esta es la voluntad de Dios. Dice: amos, haced lo que es que. Hermanos, la mentalidad de un amo debe de saber esto. Debo de hacer con estos siervos lo que es justo y recto. Dice: amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Muchos patrones no entienden por qué les va tan mal en sus vidas, pero una de las cosas por las que les va mal es por la forma con la que ellos son con sus siervos. Ellos no saben que ellos también son siervos de Dios, también son necesitados. Y por eso el Señor a los amos les dice: miren, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, porque si ustedes no lo hacen, yo también me las veré con ustedes. También yo les pediré cuentas. Ahora, para un patrón es importante estas 2 cosas. Quiero terminar con estos 2 versículos. Santiago capítulo 5, versículo 4. Lo más importante de un amo. Escuchen esto, hermanos. Yo sé que muchos oirán este mensaje. Pónganle mucho cuidado a esto, amos. Si Dios te ha dado para que tengas a otras personas bajo tu cuidado, cuidado con este punto que les voy a leer. Cuidado, hermanos. Esto es lo más grave de uno ser amo. Dice Santiago capítulo 5, versículo 4: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y escuchen esto: y los clamores de los que habían cegado
han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Escuchen esto: lo más delicado de uno ser patrón, hermanos, es el salario de sus siervos. No nos demoremos en pagarles. No nos demoremos en darle lo que ellos merecen, lo justo y recto, lo que hemos convenido con ellos. No nos demoremos, porque hay algo que el Señor hace, hermanos, y el Señor escucha al jornalero. Y escucha cuando están ellos diciendo: Señor, hemos trabajado arduamente, pero Él no nos paga. Cuidado, cuidado con eso, porque el Señor escucha eso y vendrá a nosotros y nos dará una pequeña plaguita para que se coma todo. He visto muchos patrones que no son justos con sus siervos, y lo que el Señor hace es que les pone plagas y de repente van en bancarrota. Cuidado con eso, hermanos. Tengan cuidado con eso. Dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Hermanos, si tenemos siervos fieles, siervos buenos, cuidémoslos y démosles lo que ellos necesiten. Y la última escritura para terminar este mensaje: Malaquías capítulo 3 versículo 5. Vamos todos allá. Por eso de los amos no se habla mucho, pero se habla lo más serio: de un juicio. Miren lo que dice en Malaquías capítulo 3 versículo 5. Estamos ahí todos, leámoslo. Y vendré a vosotros, ¿para qué? Para juicio. Y seré pronto, escuchen esto, seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Voy a ser un testigo contra los hechiceros y contra los adúlteros. Pero no solo lo grave es adulterio y hechicería. Miren lo grave aquí: contra los que juran que mentiras. Hermanos, el Señor vendrá como juicio para los mentirosos. Va a condenar a los mentirosos. Pero también, escuchen, para quienes vendrá a juicio: y a los que defraudan en su salario. ¿A quién? Al jornalero. Si tú le prometiste a tu siervo: mira, te voy a dar 200,000 pesos más, cumple eso sin tardanza. Mejor es que tú no digas nada. Pero si tú le dices a tu trabajadorcito: miren, este año les voy a dar para que compren una motico, y llega el día de la motico, y ¿qué dice el patrón? No nos quedó. Yo creo que solo me alcanza para darte un triciclo. ¿Qué pasa en el corazón del trabajador? Se defrauda. Y el Señor dice claramente esto: Él vendrá para aquellos que defraudan en su salario al jornalero. Hermanos, seamos patrones justos y rectos. Seamos patrones que hacen a sus siervos como queremos que Dios haga con quién, con nosotros. Y nosotros como siervos seamos buenos siervos, diligentes, fieles. Hermanos, que las personas quieran contratarnos porque somos esforzados y valientes y apreciamos lo que se nos da como un sueldo. Amén. Pongámonos en pie, hermanos.
Vamos a pedirle al Señor esta mañana solo que nos ayude a ser fieles. Cantemos ese canto, que sea fiel. Si tú eres trabajador, dile al Señor esta mañana: Señor, yo quiero ser fiel. Si yo soy patrón, si tú eres un patrón, dile: Señor, que yo sea un patrón justo y recto, y que lo que prometo a mi trabajador se lo cumpliré. Eso es agradable al Señor, y para la venida del Señor necesitamos hacer su voluntad. Que sea fiel, fiel. Hermanos, al final de nuestras vidas, conforme fue nuestra conducta, tanto como criados o como amos, oiremos las palabras del Señor, pero que podamos escucharlas en aquel día diciendo: tú fuiste un buen siervo, y aquí yo también te daré el mismo nombre. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, ¿qué dice el Señor? En lo mucho te pondré. Cantémoselo al Señor y pidámosle al Señor que seamos fieles. Que sea fiel, fiel. Tú nos estás mostrando tu voluntad en la vida
sabíamos que ahí estaban tus ojos y tal vez no nos hemos conducido fielmente. Pidámosle perdón al Señor, hermanos, si no hemos sido fieles como siervos. Digámosle al Señor: perdóname, porque yo trabajaba al ojo, Señor. Perdóname por ser un mal trabajador. Perdónanos, Señor, por no ser fieles en el trabajo, Señor. Pero por tu gracia, cambiaré mi mentalidad y seré fiel en el trabajo, porque ahí estás tú, Señor. Ahí estás tú, Señor. Seré fiel en mi trabajo, Señor. Seré fiel a mis patrones. Seré fiel, Señor. Y si hay patrones aquí y no hemos sido justos y rectos, no le hemos dado a los siervos nuestros lo que es justo, pidámosle perdón también y digámosle: Señor, perdóname por no ser como tú has sido, un buen amo, Señor. Perdónanos como amos si no hemos dado lo que es justo y recto, Señor. Y ayúdanos a ser amos bondadosos, amos como tú, Señor. Tú eres un amo preciosísimo y todos anhelamos trabajar para ti. Gracias a como tú eres. Que así seamos como amos, Señor. Que sea fiel. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar y poner tu doctrina, que es tu camino, por delante, Señor. Dale tu gracia a cada hermano y hermana que está aquí, Señor, y que en la vida laboral hagamos tu voluntad, Señor. Te lo pido.